Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este curso de Lengua y Comunicación 3. Sale como lo venimos haciendo en las anteriores grabaciones o audiciones, hay que recapitular un poco de lo que vimos en la anterior clase. Si bien recordarás, estuvimos a partir de un concepto muy importante que fue la problematización. Es decir, antes de comenzar nosotros a hacer nuestro ensayo y diferente tipo de ensayo que lo queramos hacer, ya sea crítico, argumentativo, ya sea interpretativo o analítico, lo que queremos hacer principalmente es identificar nuestro problema, es decir, cuál es el tema al que vamos a tratar, cuáles son sus posibles incógnitas que tenemos que resolver. Y una vez que tenemos en cuenta eso y sabemos nuestro problema, también tenemos que identificar las fuentes de consulta de las cuales nos vamos a basar para atacar o responder a nuestras preguntas. Y sobre todo también te hice ver que estas fuentes de consultas tienen que ser acorde a personas que sean pertinentes para el tema y sobre todo que sean de calidad. Es lo que realmente hace que un texto sea llamativo y sobre todo que la fuente, la información que tiene en ella sea veraz. Bueno, veraz y que tenga, y por ende tenga veracidad. Asimismo, también lo que podemos hacer al momento de recabar este tipo de información es tener en cuenta los organizadores gráficos que principalmente vimos fue el mapa semántico del cual parte de conceptos y a partir de esos conceptos sabemos cómo se relacionan con el tema, que había dos maneras, si bien no recuerdo hacerlo. Una es saber los conceptos primordiales de los cuales abordamos y cómo se interrelacionan, y la otra la manera en cómo esos conceptos traen posibles problematizaciones o problemas de los cuales se tienen que resolver. Y asimismo damos cuenta cuáles son los más importantes y cómo se ligan unos de otros y saber la manera en cómo atacar primero estos y luego aquellos. Y asimismo tener una buena justificación, un buen desarrollo y por ende una buena conclusión en torno a nuestro ensayo. Y recuerda que también vimos lo del mapa conceptual, el cuadro sinóptico y el mapa mental, que cada uno tenía sus características y al fin de cuentas cada uno de ellos jerarquizaba conceptos, los acomodaba de ciertas maneras y sobre todo lo que buscaban era eso, la red, en este caso semántica, como fue uno de los conceptos importantes a destacar en esa colección, que es lo que intenta saber, conceptos importantes e interesantes para abordar un cierto tipo de problematización en torno a nuestro ensayo. ¿Sale? Muy bien. Ahora bien, dentro del ensayo también tenemos la manera en cómo se narran hechos, es decir, no como tal que tenga, si bien tiene una voz, que en este caso nosotros estamos contando algo en el ensayo, ya sea la manera en cómo lo vayamos a hacer. Sin embargo, esta voz hace que realmente la información sea atractiva, sea interesante para el lector, porque realmente le estamos contando algo, en este caso, desde nuestro propio voz, con un cierto tipo de interés, con un cierto tipo de propósito, y por eso tenemos que utilizar una manera adecuada, una narración, un relato de hechos para que realmente esta información sea comprendida y sobre todo genere interés en el lector. Es por eso que se dice, o realmente tenemos este título que se denomina focalización narrativa como una perspectiva narrativa. ¿Qué demonios quiere decir eso? Bueno, es lo que vamos a ver a continuación. Un concepto muy importante va a ser focalización y narrativa, es decir, la manera en cómo realmente contamos a través del ensayo un cierto hecho y que este hecho, la manera en cómo lo escribimos, cómo lo redactamos, hace que genere interés en el lector, porque te ha tocado ver, ¿no? Que cuando tú lees una historia y la manera en cómo la narra, cómo la cuenta, dices, qué interesante, detalla muchos elementos, pone atención en esto y explica realmente de una manera tan detallada que quiere seguir leyendo. O en otros casos, en cuanto lo lees, dices, no es una manera muy simple, realmente no hay un buen desarrollo, porque realmente no explica este tipo de hechos, realmente carece de ello, y el libro termina por disgustarte. Y así, sí, así como también pasa en la literatura, perdón, también pasa al momento de que nos quieren informar algo, ¿no? Y eso también pasa al momento de cuando un maestro te transmite, una persona te transmite una información, cómo te lo cuenta, cómo te lo dice, más allá de los aspectos físicos o los movimientos que hace, también es la voz, el tipo de palabras, cómo está contando, que te atrae. Y es algo que vamos a ver que también entra en juego en el ensayo. Principalmente los conceptos, como te lo había adelantado, es la focalización narrativa y el narrador. La focalización narrativa quiere decir lo siguiente, es la perspectiva que adopta el narrador al relatar una historia. Es decir, al momento de que nosotros, o bueno, me permito leerte lo siguiente para que quede entendido esto. El narrador es la voz que cuenta la historia, puede ser alguien externo o un personaje dentro de la obra. Como bien lo habíamos dicho, había narradores de primera, segunda y tercera persona y cada uno tiene sus características y la forma en cómo acomodar la información. Y a grandes rasgos, un narrador es quien cuenta la historia. Puede ser un personaje, puede ser en este caso alguien externo, en este caso que no es un personaje,
que cuenta la historia. Sin embargo, la manera en cómo se cuenta la historia se le llama focalización narrativa. Esto quiere decir que el narrador se va a enfocar en ciertos elementos para destacar algo de la historia. Me voy a adelantar un poco, pero para que quede entendido esto, quiere decir que a lo mejor te has notado que algunos ciertos narradores se enfocan en explicar los acontecimientos que están sucediendo en ese momento, en ese contexto, para dar pie y entendimiento al por qué ciertos personajes se comportan así. Es decir, se mete mucho en la trama social que está sucediendo en ese momento o en esa fecha que se cuenta la historia. Otra es que se somete en este caso a los estados mentales que tienen los diferentes personajes para explicar cierto tipo de acontecimientos. O la otra, solo en este caso la focalización se ve desde la perspectiva de un personaje y en este caso podemos ver sus estados mentales, sus estados emocionales. ¿Sale? A eso se refiere focalización. Se va a enfocar en este caso en detallar más elementos unos que otros, dependiendo, porque hay diferentes tipos de focalizaciones que vamos a ver más adelante, de los cuales hace que se expliquen más detalles unos que otros, ya sea internos, en este caso psicológicos, emocionales, o en este caso sociales, como pueden ser los acontecimientos que pasan en ese momento, el actor de las personas, o también te puede estar pasando que a veces las focalizaciones puede que varíen de persona en persona, es decir, te has tocado con historias en las cuales se habla sobre los estados mentales de una persona y ahora se habla de otra persona y así sucesivamente, al lado también donde, en este caso, se compaginen los diferentes estados también sociales y todo ese tipo de cuestiones. A eso se refiere focalización. O verlo de esta manera, focalización, si bien no recuerdas, cuando tenemos en nuestra cámara, vamos a tomar una foto y ¿qué pasa? Focalízalo, es decir, que hace que solo se someta o que realmente solo se vea un cierto elemento al cual nosotros le queremos tomar foto y se acerque un poco más, ¿sí? Hace ese enfoque a ese elemento para que se vea más, más nítido, más claro en comparación de los otros elementos en el exterior. Y asimismo también va a ser la focalización narrativa, se va a enfocar en algunos aspectos de la historia para relatarnos, pero esto va a ser acorde a lo que el autor nos quiera contar. Y bueno, ¿qué es la focalización? Como bien te lo voy a relatando, dice, me permito leerte esto, en el relato, el narrador adopta una visión particular, como bien te lo decía, particular en el sentido de que va a tomar un elemento indispensable para a partir de ahí empezar a narrar su historia y que esto enganche al lector, desde la cual cuenta los eventos, acciones, decisiones, incluso los pensamientos y sentimientos de los personajes y su entorno. Esta elección del narrador no solo influye en el cómo se percibe la trama, sino que también agrega profundidad y complejidad a la obra. La focalización de los personajes no es sinónimo de narrador, aunque sea una relación muy estrecha. ¿Sale? ¿Qué quiere decir esto? Como bien te lo venía platicando, se enfoca en algo que realmente la trama sea cause impacto en el lector, que realmente se entiendan los estados mentales, los estados psicológicos de las personas, los sentimientos y sobre todo el actuar y el comportamiento de estos personajes, ya sea principales o secundarios, es lo que se pretende. Y como bien dice ahí, la focalización de los personajes no es sinónimo de narrador, es decir, no necesariamente porque se focalice en algunos personajes quiere decir que probablemente lo esté contando alguien, sino que realmente está describiendo los estados o los acontecimientos que están sucediendo. ¿Sale? Aunque si hay una relación como tal, quiere decir que focalización narrativa y narración son dos cosas distintas. La narración es alguien que lo cuenta y la manera en cómo se cuenta o en qué se va a focalizar esa narración. ¿Sale? Y no es lo mismo, como bien te lo decía, por ejemplo, hay dos perspectivas de cómo se puede contar la historia o la manera en cómo se escribe. Dice, sabía que Héctor tenía un orgullo que no se calmaba por ningún motivo, por lo cual estaría dispuesto a asesinarlo. Se sabe que Héctor tiene un orgullo que no se calma por ningún motivo, por lo cual estaba dispuesto a asesinar. Si te fijas, la primera es más introspectiva, como que realmente está abundando los estados mentales del personaje, que en este caso es Héctor, mientras la otra lo toma como desde afuera. Es decir, solo está explicando como los eventos que ella nota y a lo mejor va a explicar un acontecimiento social, mientras en la primera realmente lo que pretende hacer es abordar los estados mentales de Héctor para explicar su comportamiento, el por qué en este caso decide tomar cierto tipo de decisiones en comparación de la otra, a eso le llama focalización. En una se va a enfocar en los estados mentales propiamente de una persona, que en este caso es Héctor, y en la otra se va a enfocar a lo mejor en explicar esos acontecimientos, el por qué socialmente Héctor toma ese tipo de decisiones. A eso se refiere focalización. Asimismo, es decir, el tipo de narrador puede afectar, es decir, como bien te lo venía mencionando, la manera en cómo contamos una historia puede afectar a cómo se nota, a cómo realmente tomemos la información, a cómo la interpretemos y sobre todo que nos genere interés.
Y sobre todo en este caso, como bien lo dice ahí, un narrador en primera persona puede proporcionar una focalización interna si solo se revela lo que él o ella sabe y siente. Es decir, cada quien al momento de que dice que esto afecta a la trama, podemos darnos cuenta que una focalización puede darnos nada más datos externos de cómo ella lo nota, cómo ella lo ve, sin adondar, sin abordar estados internos de lo cómo se siente la persona, de cómo ve el mundo. Y en cambio también, si nos enfocamos en perspectivas internas de cómo ve y cómo siente el mundo, podemos saber más sobre los estados psicológicos de una persona. Es decir, la focalización nos ayuda tanto en la trama para entender cómo es que actúa una persona y es por qué de sus decisiones, o lo otro, en ese sentido, no saber nada y solo quedarnos con la explicación de que lo hizo por algún motivo, más no nos dicen por qué. Es decir, por eso dice que la focalización afecta a la trama en la manera en cómo podemos entender las acciones, el acontecer y la manera en cómo se va llevando la historia. Y por ejemplo, en este caso, como lo podemos notar tanto en primera como en segunda persona de las narraciones, es la manera en cómo va cambiando la trama y cómo nos podemos introducir y explicar el porqué de algunas situaciones. Dice, usted ha de amar el bello armario de su dormitorio, con la gran puerta que se abre generosa, las tablas vacías a la espera de mi ropa. Ahora los tengo ahí, ahí dentro. ¿Verdad que parece imposible? Ni sabrá lo que diga. Es decir, segunda persona. Una persona testigo que está viendo una serie de acontecimientos que están sucediendo en la historia. Y si lo cuento de primera persona, a partir de lo que, en este caso, yo siento y yo veo, aquí tengo la larga hilera de agendas anuales que ocupan un estante. Y ahí tengo también las cajas llenas de documentos que constituyen una verdadera cantera para quien quiera dedicarse a estudiar no solo hechos criminosos, sino los escándalos sociales y gubernamentales de la última etapa de la era victoriosa. Es decir, cada uno es un cierto tipo de narración y cada uno se enfoca en distintos aspectos. Y esto a su vez hace que la trama gire en torno a algo, gire en torno a aquello y realmente nos atraiga, que eso es lo importante como te lo viene explicando. Y para que en este caso, bueno, la elección de un narrador no es arbitraria, sino que tenemos que decir qué tipo de información vamos a contar y la manera en cómo la vamos a contar, porque eso es lo importante. Podemos tener información que puede ser relevante, importante, interesante, pero si no lo contamos con el tono adecuado, las palabras adecuadas, en este caso una postura adecuada o la voz adecuada, ¿qué va a hacer? Se va a perder la información por más importante e interesante que sea. Es por eso que la elección de un narrador y la focalización en la cual se va a destacar es indispensable para que esta información llegue y sobre todo pretenda hacer un impacto en el lector y sobre todo lo motiva a realizar algo, que en este caso, como en el ensayo, es interpretar, argumentar, criticar o sobre todo analizar cierto tipo de posturas o elementos de las cuales estemos discutiendo. Es por eso la importancia del narrador. Al parecer no parece tan relevante, pero si nos ponemos a pensar con esos ejemplos que te he dicho, sí, porque realmente como vamos a, vuelvo a ser muy redundante, la manera en cómo cuentan un chisme no es, es muy interesante, ¿no? Cuando dicen un chisme, luego pones atención porque sabes que te van a informar algo. Y si te lo dicen de manera detallada, hasta cómo hizo la voz, los detalles y esas cosas, se te queda tan grabado que realmente dices, wow, fue un buen chisme. Y así mismo pasa con nuestro ensayo. Tenemos que elegir un narrador adecuado, y en este caso, del cual se entregue un buen proceso para hacer una crítica, una interpretación literaria adecuada y sobre todo concisa para que nuestra información llegue de una manera adecuada e interesante como un buen chisme caliente. Además, el punto de vista del narrador, la voz narrativa también, me permito leerte esto, puede variar en estilo y tono. Es decir, la manera en cómo se cuenta una historia también puede variar, porque a lo mejor algunos personajes, o lo has visto principalmente en las obras literarias, varía. Es decir, algunos narradores son más, utilizan un lenguaje más poético, es decir, utilizan un lenguaje en el cual las palabras suenen bonito, hasta riman. En el otro a lo mejor utilizan un más apasionado, es decir, explican más de las emociones, la manera en cómo se sienten los personajes, de una manera más informal, utilizan palabras hasta a veces groserías en las cuales se discuten algo, o un lenguaje normal, una discusión normal, en el cual se utiliza un lenguaje un poco más formal, X cosa, es decir, la manera en un narrador interviene en los diferentes tipos de palabras que se utilicen para la obra. Y esto va variando en ese sentido cómo entendemos una cierta obra y cómo vamos, en este caso, entendiendo y sobre todo, eh, entendiendo y se fue la palabra.
y recabando la información que nosotros estamos leyendo. Esto también contribuye, como bien lo dice, a la atmósfera y el estilo general de la narración, ayudando a crear una experiencia de lectura única y otra vez, como te lo decía, entendiendo que, wow, esta lectura es muy buena. O como bien lo decía, este chisme es muy bueno por la manera en cómo lo cuenta. O es muy bueno contando chismes, te deberías dedicar a eso. ¿Sale? Y eso hace que realmente nos atraiga este tipo de contenido. Y es por eso que el ensayo tiene que tener esto, un estilo realmente bueno, cada quien le pone su estilo, pero que en este estilo que realmente contemos de información sea atractivo. Y para eso tenemos que tener una adecuación, es decir, también tenemos que enfocarnos a qué público va dirigido. Si bien tenemos que tener un narrador y dependiendo del narrador que nosotros vayamos a hacer, vamos a tener una focalización, pero por otra parte también es interesante saber para quién va dirigido en este caso nuestra obra, como bien ya lo habíamos mencionado, creo en alguna parte de lengua y comunicación, adecuar quiere decir utilizar las palabras en torno al público que va dirigido. Por ejemplo, si va para un niño de 12 años, no le puedo haber, bueno, un niño en este caso de 3 a 5 años, no puede utilizar un lenguaje o en este caso una narración de la cual muy formal, sino tiene que ser a través de un lenguaje informal, de la manera en cómo él habla, que se focalice, no sé, en cierto tipo de colores, en cómo se siente él, en cómo ve el mundo, y eso hace que atraiga a cierto tipo de niños o cierto tipo de público al que yo quiera. Por eso es importante que utilicemos este tipo de adecuación para que también el ensayo se genere de manera pertinente. Y aquí es un ejemplo, también por eso entre tanto el lenguaje formal como el coloquial, como lo habíamos mencionado en alguna de las supervisiones. Que bien, el ensayo tiene que tener un lenguaje formal, pero esto también depende de la narrativa a la que nosotros queramos hacer, ¿sale? Por un lado tenemos en este caso Querida Marina, que es un tipo de lenguaje informal o coloquial, porque realmente es algo que nos dirigimos, algo en quien tenemos confianza, alguien que realmente le podemos decir cierto tipo de términos o hacer una grosería o algo de risa burlona y no pasa nada. En comparación de la otra persona, que es un lenguaje formal, que va dirigido a un cierto tipo de autoridad, a un cierto tipo de temática y que realmente requiere, en este caso, este eh, un uso del lenguaje que no se preste a sarcasmos y que no se preste a humor porque se está pidiendo algo. Y en este caso, la diferencia, como bien te lo decía, dice lo siguiente. Mientras que el focalizador es como la lente que una cámara que se acerca o se aleja para mostrar desde fuera la postura de un narrador, es decir, la manera en cómo él está narrando la historia y la manera en lo que él se va principalmente a narrar para entender y sobre todo enganchar a la persona que lea tal documento o tal obra literaria. Dice, acerca se aleja para mostrar fuera la posición del narrador. La elección del narrador determina no solo el punto de vista del cual se presenta la historia, es decir, la manera si es en primera, segunda o tercera persona, sino también la forma en que se percibe, interpreta y se conecta emocionalmente con ella. Al analizar la focalización narrativa, los lectores pueden obtener una comprensión más profunda de la obra, es decir, realmente cuando nos damos cuenta el narrador qué tipo, si es primera, segunda persona, nos damos cuenta en qué se va a enfocar más. Si en los sentimientos y estados mentales de las personas, en el contexto social de afuera, tanto en los sentimientos de varias personas o solo en una, y realmente eso va a decir en cómo va a contar la historia. Y aquí tenemos diferentes tipos de focalizaciones que nos van a explicar la manera en cómo lo podemos notar y también te voy a dar un ejemplo para que en este caso quede mayor entendido a lo que me refiero con focalización.